¿Has sentido alguna vez que tus palabras no llegan más allá del techo? Como si oráramos a una pared fría, esperando una respuesta que nunca viene. Tranquilo, no estás solo en esta lucha. Incluso los gigantes de la fe experimentaron estos momentos oscuros. David, el dulce salmista de Israel, en medio de sus angustias clamaba diciendo que Dios había escondido su rostro de él. Sus oraciones parecían rebotar como ecos vacíos en una cueva profunda, y su corazón se sentía como un desierto árido esperando la lluvia. Imagínate por un momento a Elías, ese poderoso profeta que había visto fuego descender del cielo, ahora sentado bajo un enebro, tan desanimado que le pedía a Dios que le quitara la vida. Había orado con tanto poder que cerró los cielos por 3 años y medio, pero ahora sus oraciones se sentían como susurros perdidos en el viento. Es fascinante cómo el desánimo puede tocar incluso a quienes han visto los milagros más extraordinarios. El desánimo en la oración es como una niebla espesa que se forma gradualmente. Comienza cuando nuestras expectativas chocan contra la aparente demora divina. Oramos por la sanidad de un ser querido y la enfermedad avanza. Clamamos por provisión económica y las facturas se acumulan. Pedimos por la reconciliación familiar y las peleas se intensifican. Poco a poco, esa voz susurrante del enemigo comienza a sembrar dudas. ¿Para qué oras si Dios no te escucha? ¿No será que has hecho algo malo? Quizás es mejor rendirse. Los discípulos mismos experimentaron este desaliento. Recordemos cuando intentaron sanar al joven endemoniado y no pudieron. La frustración debe haber sido abrumadora. Habían visto a Jesús hacer milagros increíbles. Habían recibido autoridad, pero en ese momento sus oraciones parecían no tener poder alguno. La duda comenzó a infiltrarse como agua en una embarcación con grietas. Ana, la madre de Samuel, nos enseña algo profundo sobre el desánimo en la oración. Durante años había clamado por un hijo, derramando su alma en amargura ante el Señor. Su oración era tan intensa que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Imagina la frustración acumulada, las lágrimas derramadas mes tras mes, año tras año, viendo cómo su vientre permanecía cerrado mientras otras mujeres celebraban sus embarazos. Pero hay algo aún más sutil que genera desánimo: la comparación con otros. Vemos cómo Dios responde rápidamente las oraciones de otros, mientras las nuestras parecen quedar archivadas en el olvido. Es como estar en una sala de espera celestial donde todos son atendidos antes que nosotros. El corazón humano naturalmente comienza a preguntarse si hay algo especial en esas otras personas que nosotros no tenemos. La rutina también puede convertirse en enemiga de nuestras oraciones. Comenzamos con fervor, pero gradualmente nuestras palabras se vuelven mecánicas, como un disco rayado que repite la misma canción una y otra vez. Las oraciones pierden su frescura y se transforman en meras repeticiones vacías de contenido y pasión. Jesús mismo nos advirtió sobre este peligro cuando enseñó a no usar vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Pero a veces caemos en el extremo opuesto: oraciones tan breves y superficiales que parecen telegramas celestiales, sin profundidad ni conexión real con el corazón de Dios. El desánimo también surge cuando confundimos los tiempos de Dios con los nuestros. Vivimos en una cultura de inmediatez, donde todo debe suceder ahora. Pero el reino de los cielos opera con una lógica diferente. Abraham esperó 25 años por Isaac. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de su llamado. José languideció en prisión antes de ver cumplido su sueño. Cuando no entendemos esta dimensión temporal divina, nuestras oraciones se llenan de ansiedad e impaciencia. Es como un niño que planta una semilla y al día siguiente escarba la tierra para ver si ya creció. La falta de comprensión de los procesos divinos genera una frustración que gradualmente apaga la llama de nuestra vida de oración. Finalmente, el pecado no confesado actúa como una barrera invisible entre nosotros y el trono de la gracia. David lo experimentó cuando, después de su pecado con Betsabé, sentía que sus huesos se habían envejecido y su vigor se había convertido en sequedades de verano. El peso de la culpa no resuelta
hace que nuestras oraciones se sientan huecas y nuestro corazón distante del Padre Celestial que tanto nos ama. Ahora que hemos visto la realidad del desánimo, descubramos el secreto que transformará tu vida de oración para siempre. La Biblia nos revela que la clave no está en orar cuando sentimos ganas, sino en crear un hábito tan sólido como los cimientos de una casa. Daniel nos enseña este principio de manera extraordinaria. Incluso cuando sabía que orar podía costarle la vida, mantenía su rutina de 3 veces al día, arrodillado frente a su ventana abierta hacia Jerusalén. Su oración no dependía de sus emociones ni de las circunstancias externas, sino de una decisión firme convertida en hábito. Imagínate que la oración es como regar un jardín. Si solo riegas cuando la planta se ve marchita, probablemente llegues demasiado tarde. Pero si riegas cada día, sin falta, tu jardín florecerá incluso en las estaciones más difíciles. Jesús mismo nos dejó este ejemplo perfecto. Los evangelios nos cuentan que tenía la costumbre de levantarse muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, para buscar lugares solitarios y orar. No era algo ocasional, era su ritmo de vida. ¿Te has dado cuenta de algo fascinante? Jesús oraba especialmente antes de los momentos más importantes. Antes de elegir a sus 12 discípulos, pasó toda la noche en oración. Antes de la transfiguración, subió al monte a orar. Antes de enfrentar la cruz, se postró en Getsemaní. El hábito de oración lo preparaba para cada desafío que vendría. La clave está en comenzar pequeño, pero ser constante. Es mejor orar 5 minutos todos los días que 1 hora una vez a la semana. Es como construir un músculo. La constancia vale más que la intensidad esporádica. Los discípulos lo entendieron cuando le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. No le pidieron una oración extraordinaria para momentos especiales, sino que les enseñara como un hábito diario. David, el salmista, nos da una lección preciosa sobre los horarios de oración. Él oraba por la mañana, al mediodía y por la noche. Era como anclar su día en 3 momentos sagrados de conexión con Dios. Por la mañana, consagraba el día que comenzaba. Al mediodía reconectaba en medio del ajetreo. Por la noche entregaba todo lo vivido. Su vida tenía un ritmo espiritual constante. Pero aquí viene algo hermoso. El hábito de oración no es una carga religiosa, es un regalo de libertad. Cuando desarrollamos este hábito, ya no tenemos que luchar cada día con la pregunta, ¿oraré hoy o no? La decisión ya está tomada de antemano. Es como tener el camino trazado hacia la presencia de Dios cada día. Ana nos enseña sobre la perseverancia en el hábito. Año tras año, subía al tabernáculo y derramaba su corazón ante Dios. No se desanimaba por la aparente demora. Su hábito de buscar a Dios se mantuvo firme hasta que vio la respuesta. Cada viaje a Silo fortalecía su fe y profundizaba su relación con el Todopoderoso. El ambiente también importa en la formación del hábito. Jesús buscaba lugares solitarios. Daniel tenía su ventana hacia Jerusalén y el salmista nos habla de buscar a Dios en el santuario. No necesitas un lugar perfecto, pero sí un lugar consistente. Puede ser tu cuarto, un rincón de la sala o incluso tu automóvil. Lo importante es que sea tu lugar sagrado de encuentro diario. Los primeros cristianos nos dan un ejemplo poderoso de oración comunitaria habitual. Se reunían diariamente en el templo y partían el pan en las casas con gozo y sencillez de corazón. Su vida estaba tejida con hilos de oración constante. No esperaban crisis para orar juntos. La oración era el oxígeno de su comunidad. Hay algo revolucionario en entender que el hábito vence a la motivación. Habrá días grises donde no sientes ganas de orar, momentos de sequedad espiritual donde las palabras no fluyen, pero el hábito te llevará a la presencia de Dios incluso cuando las emociones fallen. Es como un río que sigue fluyendo incluso cuando las lluvias escasean, porque tiene manantiales profundos que lo alimentan. Pablo nos revela otro secreto: orar sin cesar. No significa estar las 24 horas de rodillas, sino desarrollar una actitud de oración constante, como una conversación continua con Dios que nunca se corta completamente. Es tener el corazón sintonizado con el cielo en todo momento. La Escritura también nos enseña sobre diferentes tipos de oración que podemos incorporar en nuestro hábito.
súplica por nuestras necesidades, intercesión por otros, alabanza por quien es Dios y acción de gracias por sus bendiciones, como un menú espiritual variado que mantiene fresca nuestra conexión divina. Finalmente, recordemos que este hábito no es para impresionar a Dios o ganar su favor, es para mantenernos conectados con la fuente de vida, como la vid que permanece unida a la rama. Cuando desarrollamos este hábito bíblico de oración, no solo vencemos el desánimo, sino que transformamos completamente nuestra experiencia espiritual, convirtiéndola en un río que fluye constantemente hacia la eternidad. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando realmente abraza el hábito de la oración constante? La Biblia nos revela que los frutos son tan extraordinarios que transforman completamente la manera en que experimentamos la vida. Es como descubrir un tesoro escondido que ha estado ahí todo el tiempo, esperando que desarrolláramos la disciplina para encontrarlo. Mira la vida de Daniel, ese hombre que oraba 3 veces al día sin fallar. Su constancia en la oración no solo lo conectaba con Dios, sino que le dio una sabiduría tan extraordinaria que superaba 10 veces a todos los magos y astrólogos del reino. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo sueños que perturbaron su espíritu, fue Daniel quien recibió la revelación. Su hábito de oración había creado un canal tan claro con el cielo que Dios podía comunicarle los misterios más profundos. Imagínate tu mente como una radio. Cuando oramos esporádicamente, es como si la sintonizáramos de vez en cuando, escuchando fragmentos distorsionados. Pero cuando desarrollamos el hábito constante, la frecuencia se vuelve cristalina. Comenzamos a escuchar la voz de Dios con una claridad que antes no conocíamos. Abraham llegó a ser llamado amigo de Dios precisamente por esta intimidad desarrollada a través de la comunión constante. Uno de los primeros frutos que notarás es una paz inexplicable que comienza a invadir tu corazón. Pablo nos habla de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Es como tener un ancla invisible que te mantiene firme cuando las tormentas de la vida azotan con furia. Los discípulos experimentaron esto cuando, en medio de la tempestad, vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Su hábito de oración les había enseñado a reconocer la presencia divina, incluso en los momentos más turbulentos. La sabiduría divina es otro fruto precioso que florece en la vida de oración constante. Salomón nos enseña que cuando pedimos sabiduría, Dios la da abundantemente y sin reproche. Pero esta sabiduría no llega como un rayo ocasional, sino como un río que fluye constantemente hacia quien mantiene su corazón abierto ante el trono celestial. Es saber qué decir y cuándo callarse, cuándo actuar y cuándo esperar, cómo amar incluso a quienes nos han herido. José es un ejemplo extraordinario de cómo la oración constante produce un carácter inquebrantable. Durante años de injusticia, desde el pozo hasta la prisión, mantuvo su comunión con Dios. El resultado fue un hombre tan íntegro que incluso Faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba en él. Su hábito de oración había forjado en él una resistencia espiritual que ninguna adversidad pudo quebrantar. Pero hay algo aún más hermoso. La oración constante transforma nuestra perspectiva sobre las pruebas. Santiago nos enseña a tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Esto suena imposible hasta que desarrollamos una vida de oración que nos revela el propósito divino detrás de cada dificultad. Es como cambiar de lentes. Lo que antes veíamos como destrucción, ahora lo reconocemos como construcción divina. La intercesión por otros también se convierte en un fruto natural. Cuando pasamos tiempo constante en la presencia de Dios, su corazón por la humanidad comienza a latir en nosotros. Esther arriesgó su vida intercediendo por su pueblo. Moisés intercedió tan apasionadamente que estuvo dispuesto a que su nombre fuera borrado del libro de Dios, con tal de que Israel fuera perdonado. La oración constante nos convierte en puentes entre el cielo y la tierra. Otro fruto extraordinario es la valentía sobrenatural. Los discípulos, que habían huido cuando arrestaron a Jesús, se transformaron en hombres audaces después de dedicarse a la oración constante en el aposento alto. Pedro, quien había negado a Cristo por temor a una sirvienta, ahora predicaba con tal poder que 3,000 personas se convertían en un día.
La oración constante había forjado en ellos un valor que venía de saber que Dios estaba con ellos. La provisión divina también fluye de manera natural hacia quienes mantienen una vida de oración constante. No es que Dios sea un distribuidor automático celestial, sino que quien ora constantemente aprende a confiar en su timing perfecto y sus métodos extraordinarios. Elías oró y los cielos se cerraron, volvió a orar y descendió lluvia abundante. La viuda de Sarepta vio multiplicarse milagrosamente su aceite y harina. Dios se deleita en proveer para quienes depositan su confianza completamente en Él. La restauración de relaciones quebrantadas es otro fruto poderoso. Cuando oramos constantemente por quienes nos han herido, algo sobrenatural sucede en nuestro corazón. El rencor se disuelve como sal en agua, y en su lugar brota un amor inexplicable. José pudo abrazar a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. Esteban oró por quienes lo apedreaban. La oración constante sana heridas que parecían incurables. Finalmente, descubrirás que tu testimonio se vuelve irresistible. No necesitarás forzar conversaciones sobre Dios. Tu vida misma será una invitación al cielo. Las personas notarán algo diferente en ti, una paz en medio del caos, una esperanza en medio de la adversidad, una alegría que no depende de las circunstancias. Como la zarza ardiente que no se consumía, serás una evidencia viviente del poder transformador de una vida dedicada a la oración constante.